Muy bien, buenos días, bienvenidos a su programa Tu Vida en Movimiento. Los saluda Francisco Márquez, instructor del Movimiento Gnóstico Asociación Civil. Hoy, pues, en esta entrada de semana, pues esperamos que sea muy buena para ustedes, muy activa, de mucho trabajo, de muy buenos resultados en sus actividades. Y pues esperamos que esta semana pues pinte para todos muy bien, en compañía ahí de sus compañeros de trabajo, en compañía de su familia. Pues esperamos que la pasen muy bien esta semana. Les damos entonces la bienvenida muy cordialmente a este programa que se llama Tu Vida en Movimiento. Para quienes nos sintonizan por primera vez, este programa está, digamos, establecido en base a lo que es la cultura mexicana. Hablamos acerca de temas relacionados con lo que es las diferentes secciones de estudio de lo que es en este caso el ser humano en sus diferentes áreas, ya sea de la parte social, de la parte en este caso también psicológica, de las partes emocionales. Estudiamos diferentes áreas de lo que es el ser humano y que en este caso está establecida esta información dada a conocer precisamente por lo que es el Movimiento Gnóstico Asociación Civil, que tiene este espacio que nos brinda el Consejo Ciudadano de Participación, al igual que también lo que es sus directivos, el doctor Jorge Círigo y la maestra Bárbara García, a quienes también pues les agradecemos este espacio que nos dan precisamente para difundir esta información que da a conocer el Movimiento Gnóstico Asociación Civil, una asociación sin fines de lucro, una asociación que está dedicada a ayudar al ser humano a través de la difusión de información en forma libre y gratuita, hacia toda la sociedad, no importa su género, su escolaridad. Realmente lo que es el movimiento gnóstico entonces está inclinado hacia dar esta información a toda la sociedad y ampliarla en los diferentes sectores que se requiere. Esta información entonces la estamos difundiendo en diferentes áreas del conocimiento de la sociedad, digamos a través de diferentes medios de comunicación, y precisamente un medio de comunicación muy importante es precisamente la vía a través del internet, una, digamos, sección de comunicación muy importante en estos tiempos, y claro, se ha vuelto una herramienta de difusión para todos y más para este tipo de informaciones que consideramos son radicales y muy importantes para ustedes y para todos nosotros, y que esperamos pues les sirvan de mucho. Lo que es el movimiento gnóstico, la palabra gnosis quiere decir conocer, saber, y en este caso lo que es entonces el movimiento gnóstico, como les mencionaba, está inclinada a que precisamente el hombre se conozca también a sí mismo, lo cual obviamente es muy radical, es muy importante que nosotros empecemos precisamente por un área de conocimiento que es precisamente nosotros mismos. En este caso, en esta ocasión, tocaremos el tema acerca de las emociones negativas, que es precisamente, digamos, un área interesante que se desenvuelve en el diario vivir de nosotros y que requerimos obviamente saber cómo manejar ese tipo de emociones que en algún momento llegan a afectarnos, y que en este caso el movimiento gnóstico, basado en los antiguos escritos de las culturas antiguas, mexicanas, mayas, náhuatl, por aquí de las culturas de los zapotecos, de los mixtecos, encontramos precisamente datos interesantes que nos pueden ayudar precisamente para controlar esa sección de la parte emocional. Para las antiguas culturas, la salud de la parte emocional era una parte muy importante que se requería siempre tener un cuidado especial cuando alguien tenía entonces algún problema tipo emocional. De tal manera que tenían técnicas, sistemas de cómo, digamos, relacionarse correctamente con las emociones, equilibrarlas, por así decirlo, para que esto tuviera una buena relación precisamente con el medio que lo rodea. En este caso, entonces, como les menciono, vamos a hablar de estas áreas de lo que son las emociones. Las emociones, a veces el ser humano está muy presionado precisamente por este tipo de emociones, que son en este caso la mayoría negativas, y que claro, también existen lo que son cierto tipo de emociones que podemos llamar como trascendentales, que son superiores, por así decirlo, y que claro que nos benefician bastante en nosotros, en nuestra actividad de la vida diaria,
y que es importante que nosotros sepamos cómo vamos a entrar constantemente a ese estado, digamos así, conservarlo en algún momento, para que no caigamos en ese tipo de problemas de lo que son las emociones negativas. En este caso tenemos, digamos, lo que es una sección del ser humano que, digamos, en la cual pues obviamente está sometido, está presionado constantemente a lo que son, en este caso, diferentes aspectos de la vida, con respecto, por ejemplo, al área de trabajo, las presiones, por ejemplo, que se tienen en la familia, las presiones que se tienen, por ejemplo, no sé, en alguna otra sección de circunstancias tal vez económicas, familiares, etcétera. Es obvio que hay diferentes tipos de presiones que se tienen. Y esto provoca dentro del ser humano lo que es precisamente un estado que se conoce como estrés. Esta palabra, digamos, se maneja mucho en nuestra vida cotidiana, digamos, sí, a veces se dicen las personas, bueno, es que me siento estresado, es decir, que se siente presionado. Y realmente eso es lo que significa la palabra estrés. De hecho, pues la encontramos, su raíz, por así decirlo, de esa palabra, la encontramos precisamente en el inglés, en este caso, que ahí precisamente es donde se ocupa esa palabra estrés, y que significa precisamente eso, que está presionado. Normalmente esta palabra se emplea, digamos, allá entre la cultura de los, digamos, las personas que hablan la lengua inglés, pues en este caso se aplica, por ejemplo, cuando hay una presión, por ejemplo, de algún tipo de, digamos así, como de, digamos, de aparato, hay alguna presión, digamos, de lo que es de algún tipo de, digamos, de conducto de gas o algo así. Se dice que hay una presión y obviamente que pues puede, digamos así, explotar o en algún momento, digamos, tener una tensión muy fuerte ese tipo de sistemas. De tal manera que eso aplicado obviamente en la vida personal, pues es algo semejante aplicado precisamente en lo que son las emociones del ser humano. El ser humano tiene esas presiones, en este caso psicológicas, obviamente también tiene esas presiones mentales, emocionales, y que obviamente pues lo estresan precisamente o lo someten a ese estado de presiones, digamos, constantes, que obviamente pues no le permiten en este caso desenvolverse en forma sana, en forma correcta. Entonces, en este caso, el individuo, sí es importante que tomemos en cuenta que, digamos, entre las antiguas culturas se mencionaba que era muy importante estudiar a lo que es el hombre. De hecho, Quetzalcóatl decía que le interesaba obviamente más el valor humano que lo que son las estrellas, decía él así. Le interesaba más el hombre. Y es que precisamente el hombre, si no estudia, digamos, su medio, su ambiente, si no se estudia a sí mismo también, pues es obvio que entonces no tiene un buen desenvolvimiento en la vida que lleva. Y es obvio que entonces lo que es estas presiones de la vida que se llegan a tener, pues es obvio que si no se saben controlar, que si no se saben manejar, no se saben disolver, pues es obvio que entonces la persona tiende a estar presionada. Y es importante que nosotros veamos una manera, una técnica de cómo vamos a ir fortaleciendo nuestro centro emocional, nuestras emociones en un aspecto superior, precisamente para no estar en problemas. Entonces, las presiones, pues obviamente, como les mencionaba, pues entran a través de diferentes aspectos, en este caso ya sea a través de lo que es, en este caso, las presiones económicas. Cuando una persona tiene, digamos, alguna presión familiar, algún conflicto, ya sea en la casa o en el trabajo, pues es obvio que empieza una presión, en este caso física, a la persona, y que esto también repercute en su aspecto psicológico de la persona. De tal manera que tiende como a alterarse, a cambiar el estado de ánimo que tiene. Y por tal motivo, al tener un estado de ánimo impropio, es obvio que si va a realizar sus trabajos, si va a realizar sus actividades de la vida cotidiana, pues es obvio que va con esa alteración. Y esa alteración, digamos, digamos de alguna manera, se le transmite también a las personas que lo rodean. De tal manera que entonces en Antiguo México se tenía mucho cuidado en esto. Porque se sabe que lo que una persona realiza, esta repercute en todas las demás.
De tal manera que se veía, digamos, desde el ángulo de la cultura mexicana, se veía ese aspecto de que una actividad que nosotros realicemos en tal o cual sección de la vida siempre va a repercutir en otras secciones, aunque no estemos ahí físicamente a lo mejor. Pongamos un ejemplo, veamos si, por ejemplo, en alguna otra parte del mundo hay alguna crisis, hay algún problema. Es obvio que esa información al llegar aquí hacia nosotros, de alguna manera nos hace sentir mal, nos hace sentir en forma, digamos, extraña o diferente por algún evento impropio o digamos que sucedió de daños en algún otro lugar. Por ejemplo, si hay algún temblor en alguna otra parte del mundo, pues al llegar esa información a nosotros nos altera también, nos influye, claro está. Entonces, en Antiguo México se sabía perfectamente que lo que nosotros hacemos como pueblo, lo que nosotros realizamos como sociedad, de un grupo que nos encontramos en una sección, no porque estemos en ese espacio nada más, quiere decir que ahí únicamente se vengan las consecuencias de los eventos, ya sean buenos o malos, sino que también vieron ellos que esto repercute a nivel de escalas hacia otros pueblos vecinos, hacia otros países, hacia otros lugares del mundo. Todo esto lo percibieron ellos, de tal manera que entonces como forma de grupo tenían un sistema político, cultural, económico, que estaba dedicado precisamente a cuidar los diferentes sectores de la sociedad. Y claro que en este caso no solamente estaba dedicado a ese punto, sino que estaba realizado, o sea, hacía ese sistema, digamos así, de cultura, no solamente para ellos, sino para que repercutiera también en las otras secciones de los pueblos que los rodeaban o naciones también. De tal manera que entonces siempre se tenía esa percepción. Hasta la fecha en que nos encontramos, seguimos, digamos, en nuestro pueblo mexicano, teniendo ese tipo de percepción en la cual pues sabemos que si alguien llega a nuestro país, pues es obvio que lo seguimos tratando bien porque sabemos que eso repercute de alguna manera en otras secciones de la sociedad. Entonces es obvio que en este caso, si nosotros tenemos un sistema individual particular que esté armónico, que esté propio, esto va a repercutir lógicamente en otras secciones de la sociedad y obviamente también entonces se verá reflejado los cambios que nosotros realicemos en nosotros, se verán también reflejados en la sociedad. Entonces es muy importante tomar en cuenta esto, ya que entonces la cultura antigua mexicana pues entonces siempre creó un sistema político, económico, social, etcétera, de las diferentes secciones del hombre, pero siempre viendo que esta repercute en todos los niveles de todo el mundo, en todas las secciones de la tierra. Entonces ellos no estuvieron, digamos, por así decirlo, distantes de esa percepción. Tenían esa percepción, lograron estudiar incluso el cosmos, entonces su visión era demasiado amplia y obviamente que nosotros sería importante que volvamos a tomar en cuenta que lo que nosotros realizamos pues es obvio que repercute en otras secciones de la sociedad, en otras personas, en nuestra familia, en nuestro ámbito laboral y que esto va repercutiendo en escalas a otros espacios, a otras esferas y que finalmente pues esto pues nos influye a todos. Por tal motivo, pues una sección importante que se tomó, digamos así, como radical de estudio fue precisamente el estudio de las emociones. En las emociones, en este caso, cuando, digamos, alguna persona, como mencionábamos, está presionada o tiene ese estado que llamamos como estrés, pues es obvio que una persona en ese estado pues no se puede desenvolver bien en su trabajo, no se puede llevar una buena relación con la familia, con los amigos, con la esposa, etc. ¿Por qué? Porque precisamente ese estado le provoca que él tenga un desajuste en esa sección emocional. Podemos decir que físicamente lo que es la sección emocional la podemos encontrar en una parte cerebral, en la parte del cerebro, en una sección que le llaman como el hipotálamo. En esa sección, cuando esta sección, digamos, se altera por alguna presión de la vida, entonces se empieza, digamos, a tener una presión física, esta sección, que repercute en las diferentes glándulas del cuerpo humano. En este caso, en estas glándulas como el hipotálamo, las glándulas, o en este caso el sistema de los riñones, todo eso, sienten una presión precisamente porque están conectados, por así decirlo, bajo cierto trabajo de hormonas. De tal manera que entonces una persona que está entonces sometida a presiones, pues es obvio que al sentir este estado, digamos así, de cambios en su cuerpo,
pues es obvio que entonces su cuerpo empieza a sentir esas alteraciones. De tal manera que entonces todas las células, al sentir esa presión tipo emocional, pues es obvio que se empiezan a alterar físicamente las células. Ciertas hormonas también que se encuentran en el estómago, en lo que es el abdomen, pues también empiezan precisamente a tener ese tipo de repercusiones, y claro que esto provoca una presión, una tensión en esa sección del ser humano que viene siendo precisamente ahora lo que es la parte del plexo solar. Es decir, que hay una parte física que es entonces la que marcábamos de esta glándula, ¿sí? De esta sección del cerebro que se llama más bien el hipotálamo, pero también hay una parte energética en la cual coinciden precisamente esas emociones. Esa parte energética la encontramos precisamente en lo que se conoce como el plexo solar. En el plexo solar ahí encontramos un centro energético, en este caso magnético por así decirlo, donde también entonces digamos se captan las diferentes emociones. Una cosa entonces es la parte física, que la encontramos digamos en la parte cerebral, y otra parte es la energética también, que se percibe en este caso a través de las diferentes digamos impresiones que captamos de la vida. Entonces cuando nosotros captamos algún tipo de impresión que no es muy agradable para nosotros, démonos cuenta que el centro o la sección que se empieza a sentir tensa con mayor, digamos, intensidad, viene siendo en este caso el plexo solar, o lo que vendría siendo esta parte del abdomen, del estómago, y hacia la sección de lo que es el ombligo, toda esa área, ahí encontramos precisamente lo que es el plexo solar. Y entonces resulta que la persona, cuando recibe alguna información no muy agradable, pues es obvio que siente una presión en la parte emocional que lo empieza precisamente a perjudicar, lo empieza a hacer que se sienta mal. De tal manera que entonces al haber una presión en esa sección, es obvio que esa persona se empieza a desarrollar esa emoción con mayor intensidad, y al rato obviamente esa persona puede caer en un estado más grave todavía, ya sea un problema en el cual entre en tristezas, por ejemplo, se enoje, se vuelva totalmente iracunda, se moleste por cualquier cosa. Entonces está indicando que hay un problema ya en la parte emocional de la persona. Entonces, si una persona emocionalmente se encuentra mal, podríamos decir en este caso que, digamos, es una enfermedad tipo emocional, que pues obviamente nosotros deberíamos tomar como algo serio de estudio, que lo que son las emociones también hay que cuidarlas, que también hay que tener sistemas de cómo curar estas secciones, porque muchas enfermedades que se desarrollan físicamente, su base o su origen lo encontramos en una emoción negativa que se tiene. Entonces, por ejemplo, si alguien en algún momento se enoja constantemente, más bien está enoja y enoja cada rato, pues entonces es obvio que esa persona al final de cuentas va a provocar alteraciones, por ejemplo, en su sistema sanguíneo, en su sistema cardíaco. En este caso el corazón directamente recibe ese tipo de presiones, y entonces el cuerpo físico obviamente se empieza a dañar. De tal manera que poco a poco, de tanto estar en esa presión y alteraciones celulares y de los diferentes órganos del cuerpo, pues es obvio que se viene a desarrollar una enfermedad físicamente. Por tal motivo, pues requerimos tener una técnica o un sistema de cómo nosotros cambiemos ese estado de emociones. Si nosotros dejamos que esas emociones sigan fluyendo con la misma intensidad y no ponemos atención a modificarlas, a cambiar nuestro estado, es obvio que la persona entonces se va a enfermar. Entonces, muchas enfermedades nosotros las podemos evitar precisamente cambiando, en este caso, el tipo de emociones que se tienen, modificándolas. Si nosotros modificamos esa sección, pues es obvio que la persona va a tener una época de vida más prolongada y mucho más relajada, obviamente, más tranquila, y vivirá más en paz. Pero requerimos obviamente entrar en ese estudio de lo que son precisamente las emociones. Si no conocemos entonces el origen de las emociones ni cómo los vamos a disolver, es obvio que esa persona, pues de tanto estar presionada, pues finalmente se va a enfermar. Por tal motivo, pues requerimos obviamente entrar en esa sección de estudio de lo que son las emociones, en este caso, que se traen. Entonces, en Antiguo México se tenían ciertos sistemas especiales para estudiar las emociones, de tal manera que era muy raro
que hubiese personas que estuviesen mal emocionalmente. O sea que, digamos, de 10, uno se llegaba a enfermar cada año, por así decirlo, por algún problema emocional. Y si tenía ese problema, ellos tenían técnicas para que se curara rápidamente. Entonces, bien se sabía en Antiguo México que cuando una persona tiene una emoción negativa, se empieza a desarrollar una especie como de germen, una especie como de virus o bacteria, por así decirlo, dentro del cuerpo de esa persona. De tal manera que entonces esos daños que tiene en este caso lo que es el cuerpo, sí, que se generó a través de este virus o bacteria, pues es obvio que entonces tiende a, digamos, a fortalecerse poco a poco. Es una especie como de germen, de enfermedad, por así decirlo, que se empieza a desarrollar y que obviamente poco a poco empieza a afectar sus células. Por ejemplo, en antiguas épocas, el siglo pasado más bien, pues se hablaba, por ejemplo, de un germen, por ejemplo, que se conoce como lo que es el cáncer, por ejemplo. Y entonces, claro que se sabía que las personas se enfermaban, se dañaban, pero no encontraban, obviamente, el origen hasta que a través de ciertos aparatos muy potentes se logró encontrar la bacteria, ¿sí? Y poderla, digamos, de alguna manera estudiar, aunque no totalmente aislada de la célula, pero sí la lograron estudiar. Y de ahí obviamente han venido más avances hacia acá y obviamente que se ha profundizado. Bueno, pues así como hay digamos, un virus demasiado pequeño en este caso que se conocía en Antiguo México como cancro, pues igualmente existe dentro de lo que es el ser humano ese virus o bacteria generado de una emoción equivocada. Entonces, cuando ese virus, esa bacteria, digamos que se tiene en el cuerpo, se empieza a desarrollar, es obvio que esa enfermedad afecta a su cuerpo, pero no solamente queda el problema ahí, sino que algo más, empieza a trascender también las circunstancias y entonces empieza a emanarse o a irradiarse más bien hacia otras personas que nos rodean. De tal manera que si tenemos una emoción negativa y nosotros tenemos ese estado y hablamos con otra persona, pues es obvio que esa persona también capta ese tipo de emoción que se trae, negativa, y entonces esa persona tiende también a enojarse y a sentirse molesta como nos sentimos nosotros. Por ejemplo, en dado caso, digamos, en algún momento a lo mejor el esposo, por ejemplo, falla ahí en el matrimonio, es obvio que la esposa se siente enojada, se siente molesta, y entonces dentro de ella se empieza a generar un germen, una bacteria, en este caso tipo emocional negativa, que esta se empieza a desarrollar y que cuando llega otra persona lo transmite a través de lo que es la palabra, a través, digamos, de la conversación que se tiene. De tal manera que si llega un familiar, un amigo, y empieza a hablar de la situación de lo que pasó con el esposo, pues es obvio que entonces ese germen se le transmite y es obvio que entonces la otra persona, aunque no conozca al esposo en cuestión, pues ya también se siente enojada, ya también se siente, digamos, molesta, identificada con el problema. De tal manera que entonces dense cuenta cómo este problema repercutió hacia la otra persona. Entonces estamos hablando en este caso específicamente de lo que es el germen, cómo se desarrolló y cómo se transmitió. Y obviamente que al transmitirse, empieza a irradiarse hacia otras personas que quedan contagiadas con ese tipo de problemas tipo emocionales. De tal manera que al rato se puede tener a toda la familia o un grupo de trabajo en el mismo estado, en el cual chocan entre ellos, tienen problemas ahora, no se hablan, no se llevan bien, pero es precisamente por un germen que se fue desarrollando de alguien poco a poco hasta que finalmente pues irradió a todo ese grupo. Y finalmente pues es obvio que ellos quedan también, digamos, con ese estado de enfermedad tipo emocional. Entonces, al tener un estado de enfermedad emocional, pues es obvio que en este caso la persona pues tiende a enfermarse físicamente también. Esto altera ya su sistema de defensa de su cuerpo, también lo altera, disminuyen las defensas de su cuerpo y entonces la persona se empieza a enfermar por, digamos, aspectos de la sangre, aspectos del corazón, etcétera.
tiene problemas ahí en su cerebro, se empieza a lo mejor como a tener mareos, etcétera. Pero todo este proceso es precisamente dado por las presiones que tiene precisamente en su cuerpo. Entonces vean ustedes cómo, digamos, esta área pues resulta interesante que nosotros le pongamos atención porque estamos hablando de la salud, no solamente del cuerpo, sino que parte esta salud de lo que son las emociones. Bien, ahorita vamos a ir a un corte comercial, vamos a regresar y vamos a hablar precisamente un poquito más acerca de las emociones y cómo las vamos a transformar, cómo trascenderlas, por así decirlo, y también ver cómo, digamos, un poquito se habla en la cultura antigua mexicana de cómo disolverlas. Bien, pues vamos a un corte comercial y regresamos ahorita aquí en este programa que se llama Tu vida en movimiento.
Sí. Bien, regresamos a su programa Tu Vida en Movimiento. Les agradecemos que nos sigan viendo a través de este sistema de comunicación, Canal Gente Libre. De hecho, pues por aquí tenemos un comentario de Rosalio que nos menciona algo sobre lo que estamos hablando, de las emociones. Dice, sobre todo se refleja en la presión alta. Pues sí, realmente cuando existe mucho estrés en algunas personas que son pues demasiado sensibles, pues realmente sí se les refleja en lo que es la presión sanguínea. A algunos se les sube la presión, a otros se les baja la presión y realmente son problemas que pues descontrolan fuertemente a lo que es el cuerpo. Y claro que en este tipo de aspectos pues el problema, si no se controla, digamos si es una presión alta, pues puede llegar a un problema demasiado fuerte en el cuerpo, algún tipo de vena se puede llegar incluso a veces hasta romper, y claro, ya el asunto ya sería demasiado grave. Entonces pues vamos viendo precisamente cómo ese sistema de estrés, esas presiones de la vida, si no las controlamos, pues es obvio que entonces entramos en ese problema físico. Finalmente pues se refleja precisamente en nuestra salud, y pues lo que se trata es precisamente de que pues tomemos en cuenta nuestro cuerpo, que obviamente digamos lo cuidemos más. Ese es el objetivo precisamente de dar este tipo de informaciones. Y bueno, le agradecemos a Rosalio ahí por su comentario, y pues los invitamos también a quienes nos ven que pues nos realicen sus comentarios a través del chat que tenemos ahí en línea, y claro, le daremos lectura a su comentario. Entonces, como les mencionábamos, veíamos que existe entonces lo que es un germen, un virus, una bacteria, por así decirlo, tipo emocional, por así decirlo, pero que también se contiene dentro de las células. De hecho, en Antiguo México, como se llegó a un estudio profundo de estas áreas emocionales, crearon un aparato especial precisamente para este tipo de estudios. En nuestro movimiento gnóstico tenemos el dato general acerca de cómo se realiza este aparato. Por cuestiones obviamente tecnológicas, por así decirlo, de cómo conseguir esos elementos, a veces no se ha realizado, pero consiste precisamente en especie como de esferas, digamos que no tienen ni una parte con burbujas, por así decirlo, no tiene ninguna burbuja de aire. Se requiere una esfera con esas características. Los antiguos mexicanos le colocaban ciertas tinturas de plantas bajo ciertas especies como de tubos, y esto le permitía a ellos percibir entonces este tipo de enfermedades o gérmenes de la parte emocional. Entonces con este sistema pues se podía obviamente percibir quién estaba enfermo, pero en este caso no sería tan radical tener este aparato, porque es muy fácil distinguir cuando una persona emocionalmente se encuentra mal. Entonces, por ejemplo, pues una persona que se dedica, por ejemplo, al tabaquismo, ¿sí? Una persona así, pues es obvio que tiene cierto tipo de emoción negativa que al rato se la quiere transmitir a otra persona que es una persona sana. O sea, que hay personas que emocionalmente están sanas y que obviamente llega el otro y dice, bueno, fuma, y el otro no quiere fumar, no es su estilo de vida. Y total, de tanto estarle presionando a través de la palabra, ese germen se va transmitiendo poco a poco, y es obvio que la persona termina a veces en este caso por fumar. Y lo mismo sucede también cuando alguien se alcoholiza. Alguien a lo mejor en algún momento no tiene esa intención de tomar, no es un bebedor, pero hay una persona que por una emoción negativa sí está bebiendo. Entonces a lo mejor una persona, por ejemplo, emocionalmente dañada, con problemas emocionales, pues es una persona que tuvo ahí problemas, por ejemplo, con la esposa, o una decepción amorosa, o un problema en el trabajo, y entonces decide irse a tomar algunas copas, y obviamente que ese estado pues lo quiere transmitir a otras personas, de tal manera que pues ya que él tiene ese problema, él quiere hablar con otras personas, les dice el problema que trae, y entonces les dice que se tomen una copa con él, de tal manera que esa persona sana, que no se alcoholiza, no es una persona que beba, pues de tanto estarle insistiendo, pues al final de cuentas se termina también
digamos en este caso ahí infectando con este germen emocional y claro, por consecuencia bebiendo. Entonces es muy fácil obviamente distinguir cuando una persona está emocionalmente negativa. ¿Por qué? Porque obviamente tiene mucha ira en ocasiones, o sea, es una persona muy enojona. Es una persona, algunos tienen la característica, por ejemplo, de estar tristes o les molesta cualquier tipo de movimiento, cualquier tipo de palabra de otra persona. Son personas entonces iracundas, irascibles, pues es obvio que nos está indicando claramente que es una persona emocionalmente negativa. Una persona emocionalmente negativa, pues son personas, por ejemplo, que se dedican a robar, por ejemplo, que se dedican a los vicios también. Son personas, digamos, como los drogadictos, como mencionábamos también los alcohólicos, los fumadores, etcétera. Son personas que emocionalmente se encuentran mal y que obviamente, digamos, si no se cuida esa sección, al rato esa enfermedad emocional puede pasarse a otra persona. Hay que tener entonces mucho cuidado, por ejemplo, en lo que se educa, en este caso, por ejemplo, a los hijos. A veces los hijos, pues ellos son, digamos, emocionalmente sanos, y a veces en la casa se ven problemas fuertes, los padres enojados, y obviamente que ellos tienen ese germen de emoción negativa. Es obvio que al rato los hijos se les transmite ese germen y al rato los hijos también se empiezan a pelear entre ellos o se empiezan a pelear con los papás y los papás con ellos también. Entonces está indicando que la emoción negativa ha pasado ya a transmisión de otros cuerpos. Se ha transmitido a otros cuerpos, perdón. Entonces, obviamente, pues hay que tener ese tipo de cuidados especiales precisamente con respecto a la parte emocional. Entonces, si nosotros sabemos que en nuestra área de trabajo, en la vida que nos desenvolvemos, hay alguna persona que emocionalmente se encuentra mal, es importante que nosotros nos aislemos un poco de ese campo de la persona. Que dejemos que la persona se desenvuelva en su área y nosotros desenvolvernos en otra área precisamente para evitar ese tipo de contacto emocional y psicológico, ya que esto, dense cuenta, entonces altera la parte física, psicológica, que también es muy importante cuidarla. Si no tenemos entonces una salud física, psicológica y en este caso en forma radical de la parte emocional, pues es obvio que el cuerpo, aunque se alimente bien, aunque tome vitaminas, etcétera, el cuerpo no se recupera al 100. Por tal motivo sí es importante ponerle bastante atención a lo que es la parte emocional de nosotros, no descuidarnos por ahí. Hay personas que hemos visto que por puras cuestiones o problemas emocionales, por preocupaciones, por crisis, ya sean económicas, familiares, etcétera, tienden obviamente a enfermarse, ¿sí? Pero ellos realmente no tuvieron ninguna afectación realmente, sino que fue por la presión, digamos, psicológica que recibieron, no una presión física a veces. Entonces la presión psicológica a veces, digamos, se ve por ahí en los trabajos, por ejemplo. A veces el jefe de trabajo, el supervisor a lo mejor, pues no sé, tiene un problema emocional, a lo mejor se peleó con la esposa, tiene problemas ahí en la familia, no sé, a lo mejor lo que gana no le alcanza, y entonces él siente una presión. De tal manera que cuando él llega al trabajo y tiene obviamente digamos gente que lo ayude a realizar el trabajo, él empieza a presionar al trabajador. Entonces el trabajador obviamente de tanto estar sintiendo esa presión, pues termina también enfermándose con ese germen emocional de negatividad. Y entonces esto provoca que el trabajador empiece a disminuir su desempeño en el trabajo, ya no siente las mismas ganas, el mismo impulso de trabajar. Entonces, dense cuenta cómo esto repercute hasta esas secciones, incluso entonces en la parte laboral. Entonces, si nosotros cuidamos nuestras emociones, cuidamos obviamente a nuestros trabajadores, a las personas que nos ayudan, pues es obvio que ellos van a tener un desenvolvimiento sano, van a tener un medio propio precisamente para realizar bien su trabajo. Entonces hay algunas empresas, de hecho, que hemos visto por ahí que se dedican precisamente a tener un estado emocional para los trabajadores, digamos, en forma muy propia. Les ponen un medio realmente muy propio, muy apto precisamente para que realicen su trabajo. Entonces, claro que ese tipo de trabajos pues producen mucho, tienen buenos, digamos, resultados de sus trabajos. Algunas empresas grandes hemos visto que lo realizan, precisamente les crean una condición emocional propia para que ellos realicen su trabajo. Entonces, si nosotros generamos un medio propio para nosotros, un medio propio para los demás, precisamente entonces las enfermedades se evitarían bastante. Entonces,
muchos problemas de la vida del ser humano, digamos, le influyen directamente en su vida, digamos, en lo que es el estado de su vida. O sea que hay personas que tienden a disminuir mucho su vida, muchos años precisamente, porque se desgastaron emocionalmente. Se ha visto a veces personas que tienen a veces 50 años, pero se ven como personas de 60 o 70 años, y no por el desgaste físico que tuvieron en cuestión de trabajo, sino por el desgaste emocional que tuvieron. Y entonces esto se les refleja en su cuerpo. Y pareciera que hubiesen trabajado mucho más físicamente, pero la realidad es que el problema lo tuvieron precisamente en las presiones que tuvieron en su cuerpo, en su psicología en este caso. Y obviamente directamente en lo que son las emociones. Entonces, esta sección, si nosotros, digamos, estudiamos con cuidado, pues dense cuenta que nos podríamos evitar muchos problemas ahí con asistir al médico, a lo mejor evitarnos tantos medicamentos en algún momento, teniendo obviamente una emoción propia, una emoción agradable. Y obviamente que en Antiguo México pues se daban técnicas precisamente para todo esto. Entonces, una persona que no lleva una buena vida, que tiene una mala relación con la familia, con los hermanos, obviamente me está indicando que tiene problemas emocionales. Empieza como algo muy pequeño, eso es lógico, es como toda enfermedad, algunos no la perciben, y obviamente que si una persona quiere curarse emocionalmente, es importante que se dé cuenta por sí misma que tiene un problema emocional. Si nosotros le damos alguna técnica que aplique precisamente para corregir sus emociones y él no se da cuenta de que tiene un problema emocional, pues es obvio que esta persona no se va a curar. Es como, por ejemplo, cuando alguien va al médico y el médico le dice lo que se debe de tomar. A veces la persona le da la receta, pero no se compra la receta, o no, digamos, toma los medicamentos conforme se le han dicho. Entonces, como no lleva, digamos, a cabo, digamos así, el proceso de curación en su cuerpo, pues es obvio que su cuerpo no se va a curar. A lo mejor desiste de la disciplina en cuestión del medicamento y entonces claro que termina por enfermarse. Entonces démonos cuenta que si es exactamente lo mismo con lo que son las emociones. Si nosotros queremos ayudar a alguien en forma emocional, primero que nada debe de darse cuenta de que tiene un problema emocional. Y obviamente que es importante que la persona, digamos, se dé cuenta de esa área, que se dé cuenta de su estado, que se dé cuenta también de cómo está influyendo en otras personas, cómo está afectando en su salud, en su trabajo, con las personas que lo rodean, etc. Entonces, una técnica muy importante es precisamente la de, digamos en este caso, aplicar un sistema muy sencillo, que en este caso viene siendo relajar el cuerpo, que lo podemos hacer, por ejemplo, a través de cuando nosotros sonreímos. Si ustedes tienen un problema, una crisis, sabemos claramente que no es fácil realizar este proceso, pero sí es importante que nos demos un espacio por ahí y que nos vayamos a sonreír, a ver a alguien que esté en otro estado, que nos diga algo agradable y que nos provoque una sonrisa. Ver a un niño que está jugando nos provoca una sonrisa, y ese estado, cuando nosotros lo tenemos, provoca que esa emoción se empiece a disolver. Entonces nosotros, al tener cierto tipo de movimiento en los músculos del rostro, ¿sí?, hay cierta generación de energía vital, especial, que se genera en la persona y que provoca que esta persona se empiece a sentir bien. Y si nosotros nos sentimos bien, ahora sí llegamos a donde está el problema y con tranquilidad, con pasividad, podemos resolver el problema. Obviamente hay circunstancias en la vida donde no hay tanto ese espacio. Entonces nosotros tenemos que generar el medio precisamente para podernos relajar. Algún otro sistema precisamente que sirve para podernos relajar y tener un estado de tranquilidad y armonía emocional, cambiar nuestra emoción, es por ejemplo leer algún tipo de información especial, como por ejemplo lo que es algún libro espiritual, algún libro sagrado que a ustedes les guste, que a ustedes les guste leerlo, pues léanlo con esa finalidad de que su emoción se relaje. Esto va a provocar obviamente que ustedes se relaje su emoción, se relaje su cuerpo, y esa tensión que se estaba provocando es obvio que se empiece a disolver. Entonces, esas técnicas son técnicas básicas que nosotros podemos aplicar en nuestro diario vivir.
Si ustedes, por ejemplo, en algún momento quieren ampliar en cómo disolver las emociones, precisamente esas técnicas las entregamos en nuestro movimiento gnóstico, en los diferentes, digamos, centros de educación, de información de lo que es el movimiento gnóstico que están a lo largo de todo el país, en otros países ya, incluso que a veces nos ven nuestros amigos por allá de Estados Unidos y otros países, que a veces nos están viendo a través de este medio de comunicación, pues es obvio que ellos también se están encargando de difundir esta información de la educación del aspecto emocional en los diferentes sectores donde se encuentran. Entonces, les menciono que hay sistemas más prácticos, directos todavía más, con los cuales se disuelve. Porque ciertamente estas prácticas que estamos dando tienden a cambiar el estado en ese momento. Sin embargo, no quiere decir que en la siguiente ocasión la persona pues no vuelva a tener el mismo estado. Es decir, se le vuelve a repetir, al rato otra vez vuelve a sentirse mal y de tal manera que esto sigue afectando su cuerpo. Entonces, en la gnosis, en lo que es el movimiento gnóstico, entregamos un sistema precisamente para disolverlo, es decir, para que ese problema ya no se repita. Si la persona deja que ese estado continúe en él, pues es obvio que su cuerpo disminuirá entonces su vitalidad. Y esa persona, pues pudiendo disfrutar una vida tranquila, propia, pues es obvio que empieza a alterar su medio que lo rodea, a los familiares, amigos, el trabajo, la sección social, etcétera, es afectada por ese estado emocional que tiene la persona. Entonces, si queremos entrar entonces dentro de ese campo de estudio de lo que son la disolución de las emociones negativas, pues precisamente los invitamos a lo que es el movimiento gnóstico Asociación Civil. Nos pueden mandar información a través del medio del chat y nosotros les contestaremos precisamente para que ustedes, pues digamos, informen más acerca de este tipo de estudios y de secciones precisamente tan importantes para lo que es el desarrollo humano y que obviamente pues nos sirven también para nuestra salud. Bien amigos, entonces por esta ocasión pues nos despedimos de ustedes, esperamos que este tema haya sido muy importante y que lo tomen ustedes también como algo radical para cambiar su estado emocional, ¿sí? Para poder, digamos, adaptarse a otras circunstancias de la vida donde a veces hay presiones constantes y pues tenemos que estar y bueno, tenemos que tener algún sistema, alguna práctica precisamente para poder disolver estas emociones. Esto nos recuerda precisamente que en antiguos siglos pues se tenían especie como de bufones precisamente con la finalidad de hacer reír a las personas que tenían precisamente crisis emocionales para que cambiaran su estado. Y no estamos diciendo que vamos a aplicar el mismo sistema porque no lo vamos a tener siempre, pero obviamente podemos generar el medio a voluntad y obviamente curar nuestras emociones. Bien amigos, entonces en esta ocasión pues nos despedimos. Les recordamos que este programa queda guardado por ahí en la biblioteca aquí del canal, si ustedes lo quieren repetir o presentárselo también a otras personas. Y claro, nos estaremos viendo en la siguiente emisión aquí a través de Canal Gente Libre, en este programa que se llama Tu Vida en Movimiento. Les recordamos que los hombres que triunfan están en movimiento. Nosotros somos Movimiento Gnóstico AC y esto es Tu Vida en Movimiento. Muchas gracias, que tengan buena tarde. Hasta luego.